I was 17 years old when I was incarcerated for a murder I did not commit. I was found legally guilty and sentenced to 50 years in the Illinois Department of Corrections. I've served over 24 years for a crime that somebody else committed, and I've been wrongfully convicted due to police corruption. 1999 marcó el antes y el después en la vida de Matthew Echevarría. Fue además un alto en el tiempo y en el reloj de la justicia que prolongó por 3 años la espera de Matthew para escuchar su sentencia. Por un crimen que ocurrió en esta intersección la madrugada del 20 de junio de ese mismo año. Si bien las irregularidades en el proceso de Matthew no son un caso único, tampoco lo es el retardo procesal que se denuncia impera en los tribunales de Chicago, haciendo más lejana la posibilidad de revisar casos y apelar sentencias. How long was your trial? 4 or 5 days. It was really fast, but I believe what's portrayed on TV is not really what happens in those courtrooms, especially for those who are indigent or come from, impoverished neighborhoods. Tras interrogatorios y someterlo a las filas para identificar a sospechosos, Matthew Echevarría no regresó a su hogar. Su juicio y condena no ocurrieron hasta el año 2002. I was hurt. Yeah. Do you believe in the justice system right now? No. And then? Then, yeah. What do you want? Don't worry. Take your time. I just want the truth to come out. Los primeros años tras las rejas fueron muy duros para Matthew. Con el pasar del tiempo se preparó hasta obtener su diploma en estudios paralegales. Sus calificaciones, las más altas. Presentó una petición de reparación en el año 2005, alegando violaciones constitucionales, pero esta fue desestimada, denegada por considerarla infundada. Esperó y entonces, en el 2008, volvió a presentar una moción con el mismo resultado, negativo. El abogado Jorge Montes, ajeno al caso, conoce bien los tecnicismos que pueden complicar el proceso para llevar a una sentencia. Abogado, ¿existe en Chicago retardo procesal? Absolutamente, hay retardo procesal absurdo que a veces pues es una forma de injusticia, la verdad, y que puede ser años y la gente en la prisión esperando que se les haga justicia. Y se supone que en un país de primer mundo no debe haber esta clase de problema que sí lo vemos en el resto del mundo por falta de recursos, por falta de tecnología. Aquí tenemos la tecnología, tenemos los recursos y aún así hay retrasos de años. En Illinois son casi 30,000 los privados de libertad. El Estado no obliga a los tribunales a hacer públicos los casos judiciales, aun cuando cuenta con la segunda fiscalía más grande de los Estados Unidos. Es la del condado Cook, un lugar para hacer justicia y hacer cumplir la ley, pero donde el retardo procesal es evidente. ¿Los jueces son conscientes de lo que ocurre en los tribunales? Sí lo son, muchas veces no tienen control sobre eso. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso, ¿por qué puede durar años para llegar a un juicio? ¿Es culpa de falta de recursos en la oficina de la fiscalía? Otra razón es, a veces, el mismo defensor lo prolonga. Chicago es un área con constantes crímenes que preocupan cada día más a nuestra ciudadanía. ¿No debería ser esta información pública y transparente? ¿Por qué es tan difícil acceder a estos datos?
Ante el reto de una solución permanente para dar celeridad a los casos pendientes, cualquier ciudadano puede preguntarse si aún hay esperanza. El sistema que tenemos realmente no es muy justo porque dice, hagas lo que hagas, transformes tu vida, cambies tu manera de pensar y hagas todo lo bueno que hayas podido hacer, no puedes salir hasta que cumplas. La vida de Matthew cambió cuando un joven de 20 años fue asesinado. Recibió un impacto de bala en el abdomen. Su nombre, Robert Mirabella, residente de Elwood Park. Aparentemente hubo un altercado a la salida de un restaurante de nombre Nick's. Presuntamente alguien escupió el coche de una persona, desatando la furia del tirador. 40 días después, la policía tocaría a la puerta de la casa de Matthew Echevarría. Su madre, Denise Bronis, los recibió. That day was probably one of the worst days of my life. The police came to my house. They knocked on the door. I answered the door and they came in and they asked for Matthew. I let them in. And I said Matthew was not home. And they said they'd like to talk to Matthew about something that happened in the neighborhood. And I said that he wasn't home, but I would give them their information, and they left their cards. And it was Detective Navarrete and Detective Butler. Se refiere a los detectives Antonio Navarrete y Gary Butler, este último fallecido en el año 2004 y quien al momento de su muerte acumulaba denuncias de uso excesivo de fuerza, abuso verbal, búsqueda ilegal, arrestos infundados y quejas de supervisión. A Denise le argumentaron que la descripción física de su hijo correspondía a la del sospechoso ubicado en la escena de un crimen, pero Matthew, desde el primer momento, negó haber estado allí. Cuando Matthew se presentó solo en la estación de policía de Grand Central, era menor de edad. No contaba con un familiar, un adulto o un abogado presente en sus interrogatorios. Yeah, I've never, when it comes to torture, as far as physical torture, no. But when it comes to, mental torture and things like that, yes, absolutely. Matthew ha pasado más de la mitad de su vida en prisión, siendo el reo R12180, número que le ha acompañado durante más de 2 décadas a las peticiones enmendadas, mociones, exámenes y aislamiento. What did they took from you? Everything. My childhood, my adulthood, the possibility of having children, responsibility, independency, you name it. Like, I haven't been free to be able to live that life, My late teens, my 20s, my 30s, and now I'm in my 40s have just been gone. So I don't have the experience. A 4 horas y 29 minutos de Chicago queda el centro correccional de Mount Sterling. Legalmente, Matthew tiene fecha de salida el 14 de julio de 2052. Con suerte, el 14 de julio de 2049, bajo libertad condicional. Pero él no desiste, sostiene su inocencia. Para corroborar la versión de Matthew, nos dirigimos al edificio del Circuito de Cortes del Condado Cook en la 169 West Washington, en el centro de Chicago. Llegamos a revisar los expedientes de este caso. Entre las interrogantes que deja el caso es que no se consiguió el arma homicida en la escena, pero sí el casquillo de una bala 9 milímetros, a pesar de que algunos testigos aseguran que el tirador habría utilizado un revólver. Por otro lado, aquellas personas que fueron detenidas en un primer momento, ¿se les practicó una prueba de parafina? ¿Cuál fue el resultado? ¿Fue concluyente o no de la prueba de polígrafo a la que se le sometió a Matthew Echevarría? Algunos artículos fueron encontrados en la escena del crimen, artículos que podrían contener huellas dactilares y rastros de ADN. Pero te digo que era la temporada, la época en Chicago donde se hacían estas cosas sin impunidad para la policía. Ahora Matthew tiene casi 43 años. Cumplió su mayoría de edad tras las rejas. El sufrimiento en su vida no parece algo nuevo. Los recuerdos de unos años de infancia inimaginable no lo han abandonado. I can remember up until I was about 5-ish or about 7 living with my mother, but
at one point I ended up going into foster care and Department of Children and Family Services and things like that. And during that span from about 7 to 13, it was rough. I remember it was rough. There was a lot of issues with physical abuse, sexual abuse, stuff like that. La etapa inicial de la vida de Matthew pesa en su historia. La parte acusadora no solamente utilizó su turbulento pasado infantil, sino también varios encuentros desafortunados con la policía en su etapa juvenil, según desprende los reportes de la Corte de Illinois. And have you ever hung out with gang members? I did, yeah. Why? Well, I kind of was introduced into that lifestyle when I was very young during the foster home times, and I didn't know better at that time. But Hubo un tiempo en la ciudad de Chicago donde la policía tenía tanta indiscreción o mucha discreción para hacer lo que les daba la gana, básicamente. Y si la persona la habían asociada con un pandillero, pues lo arrestaban y lo trataban como si fuera un criminal. O sea, vivimos en los Estados Unidos, un país en el cual pues tenemos libertad de congregarnos y asociarnos con quien querramos y no es un delito. Pasan 4 años y en un nuevo intento, el 24 de agosto de 2012, Illinois Innocent Project contacta a Matthew. Solicitan tiempo para una petición enmendada del caso para poder investigar más a fondo. El tribunal le otorga la prórroga. well, the appellate process it's ongoing. ¿Cuánto puede tardar esa libertad? Mira, el problema con personas que ya están sentenciadas es que tienen una cantidad muy limitada de bases para poder apelar. ¿Cuáles son esas bases? Primero, tienen automáticamente 30 días después de la sentencia para hacer una apelación por cualquier razón. Pasan los 30 días y ¿qué pasa? Ya empezaron a limitarse sus bases para apelar. Las personas que están haciendo mociones post-convicción, le llamamos, ¿sí? A esas personas, cada día que pasa se les dificulta más y más su caso, porque sí, efectivamente se mueren los testigos, se mueren los oficiales, ya sea que fueron personas malas y corruptas o nada más ya no pueden atestiguar a los hechos. Sobre los procedimientos que aparentemente se siguieron para juzgar a Matthew, pesan denuncias repetitivas en un distrito policial de la ciudad de Chicago, lo que ha quedado como una deuda social con quienes el mismo sistema ha terminado exonerando por haber sido juzgados erróneamente. ¿Cómo cambió la vida de tu hijo de la noche a la mañana? So, yo era un single mamá y con él fue al preso, nada más me miró como ayúdame mamá, ayúdame, yo no la hizo, por favor me ayudas. Tenía miedo, estaba tratando de entrar a la Navy, pero si fuera el Navy, que iba a tener una vida preciosa, ¿no? Ahora tiene una vida horrible. El 5 de junio de 2013, el tribunal tarda mes y medio. Rechaza el caso, quedando estériles los esfuerzos de sus abogados para que revisen la causa. Ahora la defensa asegura ir por la exoneración. Tenemos cosas que no tenemos antes porque en 1999 no había DNA. Ahora sí tenemos DNA. ¿Se puede ser ágil en los tribunales para poder darle finiquito a casos que tienen 20 años esperando? O si por el contrario, de la rapidez puedan quedar sentencias erróneas como hemos visto en el pasado. Eso es muy posible que pueda acontecer. Mira, ya habiendo sido la persona encontrada culpable y sentenciada, es muy improbable que esa persona va a ver la luz del día por muchos años. Eso que tiene que quedar claro. A menos que tenga mucho, es la injusticia, mira, a menos que tenga mucho dinero para pagar abogados de defensa, así como Harvey Weinstein. ¿El estigma queda?
el estigma queda y queda para la historia de que sirvieron años como convictos y vienen generaciones de hijos y nietos y sobrinos que se acuerdan del tío nada más como el criminal. La regla Mandela de la ONU define el aislamiento prolongado como tortura, segregamiento en solitario, que puede prolongarse y ser tan severo que estudios sugieren que una persona en aislamiento tiene 6 veces más probabilidades de suicidarse que cualquier otro preso. Aunque Matthew no tuvo tanto tiempo con esa medida disciplinaria, sí pasó 6 años de su vida en detención solitaria administrativa intermitente, lo que según la regla Mandela lo habría puesto en un elevado riesgo de suicidio. In the beginning of my incarceration, due to being wrongfully convicted, I was angry. I was hurt inside. So I acted out a lot because I didn't know how to channel my emotions. Therefore, I did get in trouble a lot. Uno de los testigos en la escena inicial de la pelea asegura que el tirador tenía un tatuaje verde de dragón con corazones rojos y alas en uno de sus brazos, símbolo parecido a las cobras que distinguen a una pandilla latina llamada los Spanish Cobra, de quienes es sabido que en ese tiempo dominaban el territorio de Elmwood Park, lugar donde Robert Mirabella perdió la vida. Resalta que al momento de su detención, Matthew no tenía tatuajes, pero sí lo afilian en el documento D370478 como parte de la pandilla Sin City, reseñada por la policía de Chicago. Mismo documento donde dejan en claro que buscaban un segundo, tercero y cuarto implicado. La descripción del segundo incluye una persona con el tatuaje antes descrito. En el año 2012, ese testigo de nombre Clarence Duggar escribió y firmó una declaración jurada que ayudaría a Matthew a comprobar su inocencia, pero el retardo procesal hizo lo suyo y ese documento poco logró por Matthew. Duggar falleció durante la pandemia de COVID en el año 2020. Pese a ello, después de pasar por 7 abogados, de la muerte de 2 involucrados en la investigación y de todo este tiempo, la esperanza de Matthew para salir en libertad se mantiene viva, cifrada ahora en que alguien vea esta historia y pueda ayudarlo a probar su inocencia. So I'm definitely appreciative. You never know, this can be my opportunity where somebody does see this and they come forward with information.